Se cumplieron este sábado 8 años de el Ni Una Menos y otra vez nos volvimos a juntar en las calles y nuevamente pidiendo lo mismo que hace 8 años, porque en estos 8 años hubo 2.257 femicidios. Para hablar de esta situación estamos en comunicación con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Estela, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuento Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Eva, y a la audiencia? Estela, bueno, queremos, además de repasar algunos números, también analizar un poco cómo después de 8 años nos encuentra este nuevo aniversario del Ni Una Menos. Bueno, mira, claramente ha sido, ¿no?, un momento que marcó una diferencia. Si bien ya veníamos desde los 80 y siempre se señala el femicidio de Monzón contra Alicia Muñiz como un momento bisagra para colocar en el debate de la agenda pública la violencia de género, pasado mucho tiempo de eso y además de conquistas de derechos de las mujeres, ¿no? Nosotras veníamos, y pensamos en el 2015, de 12 años de conquistas de leyes, de programas, de políticas, y sin embargo la violencia femicida seguía cobrándose vidas todos los días. Entonces ahí pensar que era necesario hacer más, que había todavía asignaturas pendientes, fue parte de los reclamos. Y bueno, muchas de las políticas planteadas en ese primer reclamo, que eran 5 puntos, se están cumpliendo. Digo, de hecho no había registro oficial de femicidios y se creó ese año, ¿no?, el registro que lleva adelante. Se acaba de conocer los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que además son datos que conforman a partir de todos los poderes judiciales de todo el país. También se reclamaba la ley Brisa de reparación para los hijos e hijas que su mamá había sido víctima de femicidio, un plan nacional de violencia, la creación de los ministerios a nivel nacional, como en la provincia de Buenos Aires, la rejerarquización de las áreas de género, ha ido construyendo una cantidad de políticas, programas, presupuestos para el abordaje de las violencias mucho más sistemático, con mayores niveles de alcance. Ahora, de todas maneras, una dice, para señalar aquellas cosas donde avanzamos, después tenemos que decir que todavía hay mucha asignatura pendiente. La violencia contra las mujeres, la violencia de género, es una violencia muy extendida, de enormes dimensiones, no solo la doméstica familiar, que sobre todo la violencia femicida en el 90% de los casos es en el marco de relaciones sexoafectivas, sino las otras formas de violencia de género, ¿no?, la laboral, la institucional, la mediática, la simbólica, por mencionar algunas. Entonces allí es donde necesitamos, bueno, muchas más transformaciones. Estamos en una sociedad donde hay un aumento en general de la violencia social, esto de resolver conflictos de forma violenta, incluso vecinales, barriales, problemáticas que post pandemia en algunos casos se han agudizado, y la violencia de género es una de las expresiones de violencia social. Me parece que requiere de mucho más políticas, desde la prevención a la salida de la violencia, el trabajo con los agresores, mucho de lo que se está haciendo, mucho trabajo con la sociedad, porque también necesitamos el cambio cultural. Estamos hablando con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Estela, hace pocos días se conoció la sentencia para Villa por violencia de género. Tiene otra causa además por violación, pero nos encontramos, ¿no?, cuando aparecen estos casos con instituciones que no saben cómo comportarse, ¿no?, ante casos como estos, ¿no? Cuesta, digo,
llama la atención, por ejemplo, ¿no? La bandera del club, con la bandera Ni Una Menos, y que Villa estuviera también participando de esa foto. Bueno, finalmente ahora sale Boca a decir que no, bueno, el jugador no va a seguir va a seguir en el club, va a seguir cobrando, pero no va a participar de los partidos. Digo, bueno, hay no como un debate en torno a qué hacer qué pueden o qué deben hacer las instituciones ante casos como estos. Bueno, mira, a mí me parece que se les vuelve cada vez más difícil caretear con el tema, ¿no? Porque me parece que sacarse una foto, nosotras, si recordamos hace 8 años atrás, cuando el primer Ni Una Menos, que todo el mundo se había viralizado sacarse cartelitos con el Ni Una Menos, ¿no? Veíamos que terribles machistas se hacían esto, referentes de programas masivos de comunicación que todo el tiempo ejercían una enorme violencia mediática y simbólica con contenido de género. Discutíamos mucho en eso, ¿no? Y acá pasa lo mismo, uno dice, esto no tiene consecuencias porque además, ¿qué mensaje le estamos dando a las víctimas? Por un lado, si hay algo que se ha hecho ya no solo sentido común y conciencia, sino que además es parte de nuestro marco normativo, que la violencia de género no es un problema privado, es un tema de vulneración de derechos, es un tema que debe repararse, que debe sancionarse, y además, a partir de la sanción del convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio en contra de la violencia y el acoso laboral, allí plantea este instrumento, que la violencia de género es una violación de los derechos humanos, pero además que la violencia en las relaciones domésticas familiares también tienen impacto para las trabajadoras, para las personas, y que es un mensaje que las relaciones laborales deben dar cuenta si tienen trabajadores, funcionarios, personas que ejercen la violencia o que la padecen. Y ahí, digo, me parece cuando además pensamos en el fútbol, que es el deporte más masivo de la Argentina, más popular, ¿qué mensaje estamos dando también? Cuando es un jugador que tiene más de una denuncia, que además está claramente demostrado porque ya tiene una condena y tiene una causa además más grave, como es la de abuso sexual, que además ahora tiene una condena que es a suspenso, no va a tener prisión efectiva, pero la otra puede llegar a ser hasta 15 años. Entonces a mí me parece que el club toma una decisión que da cuenta de este contexto, cómo se ha avanzado en la conciencia, en la sensibilización y en cumplir nuestro marco normativo. Dice, bueno, va a entrenar, va a seguir vinculado al club, pero nosotros tiene consecuencias también tenerlo en espectáculos deportivos masivos y además ni hablar lo descarado de sacarse fotos con el cartel en contra de la violencia de género. Además, la sentencia tiene otros aspectos que apuestan al cambio de las prácticas. Y a mí me parece que uno siempre piensa que los seres humanos podemos cambiar. Tiene que haber las sanciones que correspondan, las sanciones justas cuando se ejerce violencia y se vulneran derechos, pero además hay que apostar al cambio. Por eso que él deba recurrir a grupos de ayuda mutua, reeducativos de varones, que cada vez hay más. Nosotros trabajamos mucho ese tema, el tema de espacios de varones, línea que atiende también a varones, no solo la de las mujeres, es también un factor en el que se trabaja mucho y me parece que hay un cambio absolutamente significativo y lo ha logrado el movimiento feminista con la visibilidad de esta problemática. Estela, te cambio un poco de tema para hablarte de un programa que se polemizó hace unos días, ¿no? Que tiene que ver con el plan menstruar, porque bueno, hubo algunas, no sé si decir referentes, pero puntualmente Amalia Granata, ¿no? Hizo algunos cuestionamientos a este plan menstruar que me parece que no termina de ser entendido por parte de un sector de la política. Amalia Granata lo discute desde su lugar de privilegio, de mujer con recursos económicos.
y entonces con cero empatía y compromiso con las personas que no tienen acceso a los recursos. Mira, la menstruación es un fenómeno de gran parte de nuestra vida que ocurre desde los 11, 12 años hasta los 50, o sea, imagínate las décadas de vida de una mujer o una persona que menstrua, que tenés que tener respuesta, por un lado, a un tema que ha estado atravesado de mucho tabú, por ejemplo, factores ligados a la menstruación, como los dolores menstruales, pero además la abundancia en la menstruación, mancharse, la vergüenza, el silencio frente a algo tan biológico, tan natural como es menstruar, pero además el costo. En la vida, todos los meses, el costo de los insumos para la menstruación es algo que impacta en la canasta, además de los hogares de menores ingresos. Entonces, ¿qué plantea la política pública? Hablemos del tema, pongámoslo sobre la mesa, saquemos los prejuicios, estereotipos, y además acerquemos insumos que sean accesibles a las personas que no tienen recursos o que les es muy dificultoso todos los meses comprar los insumos menstruales. Así como hay programas de alimentación que apoyan con alimentos de la canasta cotidiana, aceite, yerba, arroz, también insumos menstruales como parte de una ayuda social. Y además otro factor más que tiene esta política, que es la ambiental, porque además lo que también propone es buscar insumos reutilizables, como es la copita menstrual y como son las toallitas reutilizables. Así que tiene, desde todos puntos de vista, es una política de justicia social y de justicia ambiental, y de género, y de perspectiva de género. Así que es un excelente programa. Nosotros tenemos y lo estamos trabajando con uno en la provincia de Buenos Aires, y lejos de estos cantos de sirena antiderechos en los medios de comunicación, es impactante cómo las pibas, las mujeres de todas las edades se acercan, pero sobre todo las pibas son las que más receptan. Esto también sirve para conocer el propio cuerpo, así que bueno, una política absolutamente necesaria y que tiene una demanda y una gran recepción por parte de quienes pueden ser sus beneficiarias, ¿no? Estela, una última pregunta que tiene que ver con las licencias por paternidad y por maternidad, ¿no? Se está discutiendo en el Congreso de la Nación, y no es la primera vez, digo, lo que suele pasar es que esto se debate mucho en comisión y año tras año aparece un proyecto, siempre terminan apareciendo proyectos que son de alguna manera se van superando a sí mismos, digo, cada vez hay proyectos mejores, pero no termina eso de avanzar, y la verdad es que nos cuesta creer que en este año, un año electoral donde el Congreso está tan trabado, tan paralizado, pueda avanzar. Pero sin embargo hay una necesidad muy grande de que esto finalmente salga, ¿no? Mira, claramente, vos sabés que yo, además, como parte de la Central de Trabajadoras de la Argentina, hemos impulsado iniciativas, y también con la Intersindical de Mujeres, de la Corriente Federal, con Vanessa Sila y con las compañeras Claudia Ormechea. Bueno, y cuando se presentó la Ley Integral de Cuidados, que tiene varios capítulos, uno de los capítulos ha sido de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo en el capítulo de licencias. Y la verdad que me parece muy importante. Yo entiendo que han hecho un acuerdo como es una ley muy compleja, con muchos aspectos, de subdividir su debate, y que inició la Comisión de Trabajo y de Mujeres el debate de la reforma en el capítulo de licencias. Toman no solo esa ley, sino alrededor de 30 proyectos que hay sobre el tema. A mí me parece que es hora de que se avance. Es crucial plantear la relación del trabajo y la familia como una relación continua. Trabajadores, trabajadoras, necesitamos cuidarnos y cuidar de otras y de otros en algún momento de la vida, y eso es parte de una agenda de derechos. Así que la verdad que espero que ese camino que están trazando de trabajar con los proyectos y poder avanzar en este capítulo para después seguir con las otras temáticas pueda prosperar. Es muy necesario, y bueno, por supuesto, todo el apoyo de la provincia de Buenos Aires. Estela, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. Te mando un fuerte abrazo.